Bienvenidos entonces a este nuevo contenido de geopolítica. Mi nombre es Damián Jakubowicz. Termina el 2017, empieza el 2018, una buena época, un buen momento para reflexionar, para hacer un balance de lo acontecido en el 2017 y ver un poquito qué es lo que va a pasar en el 2018 en materia de geopolítica en nuestro continente, en nuestra Abya Yala. Abya Yala significa todo el continente americano, desde el norte del continente hasta el sur del continente, nuestra Abya Yala. Vamos a empezar entonces a recorrer desde el norte hasta el sur los principales hechos geopolíticas y las principales perspectivas geopolíticas para el 2018. Les pido disculpas porque no vamos a tratar todos los países, vamos a tratar donde pensamos que estuvo el principal foco geopolítico en el 2017 y las mayores importancias geopolíticas para el 2018. Entonces, empezamos y por supuesto que empezamos con Estados Unidos. Estados Unidos, la elección de Donald Trump sin duda marcará el 2017, el muy polémico Donald Trump, como principales hechos para subrayar el endurecimiento en materia de política inmigratoria por parte del gobierno de Donald Trump, perdón, algunos paradigmas geopolíticos que se rompieron, por ejemplo, la salida del acuerdo transpacífico por parte de Estados Unidos, la salida del acuerdo del clima que se había logrado en París, del acuerdo climático también por parte de Estados Unidos, el endurecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Hay una muy mala relación entre Donald Trump y la canciller alemana Angela Merkel. También podemos subrayar el cuestionamiento que hizo Donald Trump al acuerdo logrado con Irán en materia nuclear. Habrá que seguir muy de cerca en el 2018 las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos. También muy importante para subrayar la consolidación de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos de Donald Trump y Israel de Netanyahu. Sin duda, una de las cosas que trajo el 2017 fue la consolidación en esta alianza. Uno ya había tenido esas sospechas cuando los primeros países visitados habían sido Israel y Arabia Saudita. Uno ya ahí decía, pobre Irán, la que se le viene. Y esto ha sido confirmado durante el 2017 y la cereza del postre, sin duda, ha sido el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. Veremos las consecuencias de esta decisión muy polémica en el 2018. Bajamos y pasamos a México. Una de las cosas que van a marcar el 2018 en cuanto a la geopolítica son las enorme cantidad de elecciones presidenciales que hay en nuestro continente. México es una de ellas. Por un lado está la continuidad, entonces están las elecciones mexicanas marcadas para el 2018, México un país muy importante para la región. Veremos entonces si la centroizquierda con López Obrador, alias el Peje, que ha visto frustrada los dos últimos intentos de poder acceder al poder en las dos últimas elecciones. Veremos si se le da a la centroizquierda de López Obrador para estas elecciones. Habrá que ver también si el PRI, ¿sí?, este partido histórico que ha estado por más de 75 años en los últimos 100 años de México en el poder. Veremos si el PRI logra mantenerse en el poder con una continuidad de uno de los ministros que ha sido de Peña Nieto, el actual presidente, y perteneciente al PRI. Veremos entonces si el PRI logra mantenerse en el poder, veremos si el PAN puede acceder al poder o si López Obrador, el PG, logra acceder al poder en su tercer intento. También muy importante, habrá una candidata indígena, mujer e indígena, como candidata por parte del zapatismo. Habrá que seguir muy de cerca
lo que pasa en México, lo que va a pasar en las elecciones del 2018. México, castigado terriblemente por el tema del narcotráfico, esa oscuridad que invade América Latina. Siempre lo decimos, México y el narcotráfico no es un problema solamente de México, como tampoco es un problema solamente de Colombia, es un problema regional. Los invitamos a ver nuestro contenido, el contenido sobre el tema del narcotráfico en América Latina para mayores precisiones. Bajamos un poquito y pasamos por Guatemala. Guatemala había tenido muchísimas expectativas con la elección del presidente Jimmy Morales, un presidente que había sido elegido por afuera del sistema político tradicional de Guatemala. Estas ilusiones lamentablemente se hicieron añicos, la corrupción salpica Guatemala, el índice de popularidad de Jimmy Morales está por el piso y recientemente Jimmy Morales anunció de que siguiéndole el paso a Donald Trump, uno no sabrá, uno se pregunta cuáles habrán sido los acuerdos entre Estados Unidos y Guatemala para que Jimmy Morales declarara que su país también va a trasladar la embajada la embajada que tiene Guatemala en Israel a Jerusalén. Veremos entonces qué pasa con Guatemala. De Guatemala pasamos a Honduras. Recordemos el tema de las elecciones. Hubo elecciones este año en Honduras y fueron unas elecciones muy contestadas. Se postulaba por un lado un candidato de centroizquierda, ¿sí? Un candidato de centroizquierda llamado Nasralla, se presentaba contra el candidato oficialista, el actual presidente de Honduras, Hernández, que apostaba a su reelección. Pasó algo muy raro en estas elecciones, estaban escrutinadas aproximadamente el 70% de las mesas, el candidato de centroizquierda, Nasralla, ganaba por un 5%, hubo un apagón informático y a partir de del apagón informático, cuando se reinició el sistema, empezó a ganar, se empezó a dar vuelta la tortilla y empezó a ganar el candidato de centro derecha. Hubo protestas en Honduras, hubo muertos en Honduras, hubo represión en Honduras, pero terminó ganando el candidato de centro derecha de Hernández en unas elecciones muy, muy contestadas. Pero todo parece indicar que Hernández entonces continuará con su mandato, se confirma la reelección de Hernández en el poder, el candidato de centro derecha. Veremos entonces qué pasa en Honduras, totalmente partido por unas elecciones para muchos catalogadas de fraudulentas, para otros catalogadas como una victoria ajustada, pero victoria al fin de la centroderecha. Pero bueno, todo parece indicar que habrá un mandato más de Hernández en Honduras. De ahí nos vamos para Cuba. Cuba, un año muy importante, el 2018 para Cuba, porque según lo anunciado será el primer año sin alguno de los hermanos Castro desde el 49 en el poder. Raúl Castro, cuando había asumido como presidente de Cuba y sucesor de Fidel Castro, había anunciado que en el 2018, en febrero del 2018, dejaba el poder. Recientemente hizo un anuncio diciendo que esa fecha de febrero se corría 2 meses más. Veremos entonces si se empieza a producir la famosa transición cubana sin los hermanos Castros en el poder. Entonces habrá que seguir de cerca y de muy cerca qué es lo que pasa en Cuba. De Cuba pasamos entonces a Venezuela. Venezuela también aparentemente Maduro anunció que se confirman las elecciones del 2018 donde se va a presentar Maduro. Un año terrible para Venezuela. ¿Sí? Es muy difícil, siempre digo, es muy difícil hablar de Venezuela porque depende lo que uno escucha, depende el diario que lee, depende a la persona que escucha, uno se enfrenta a dos realidades totalmente opuestas
por del lado de Venezuela, ¿sí? Crisis política, crisis alimentaria, crisis económica. Algunos hablan de que los derechos humanos en Venezuela no están garantizados, otros dicen de que la oposición boicotea todo lo que hace el presidente Maduro y el chavismo. Habrá que seguir entonces muy de cerca las elecciones presidenciales, a ver si se confirma. Maduro aparentemente se representa para esas elecciones presidenciales. La oposición de Venezuela está muy dividida. Maduro está aliviado porque en los últimos meses el petróleo ha aumentado nuevamente. Recordemos que Venezuela tiene una gran dependencia de la renta petrolífera. Tal vez una de las mayores críticas que uno le puede hacer al chavismo desde que está en el poder, si bien ha logrado una gran redistribución de las riquezas, una gran disminución de la pobreza, un gran trabajo en materia de salud y educación. Tal vez las dos críticas que uno le podrá hacer al chavismo: uno, el tema de las libertades en Venezuela, y dos, el no haber podido consolidar un modelo que pueda cortar con la dependencia que tiene Venezuela de importar todo. Venezuela importa absolutamente todo, tiene muy poco desarrollado su industria nacional. Esto lo hace muy dependiente justamente de la afuera, muy dependiente de los grupos y de los lobbies importadores. Habrá que ver entonces qué pasa con Venezuela en el 2018 y ahí pasamos a Colombia. Colombia también tiene elecciones en el 2018 con un hecho muy importante. En los últimos 50 años por primera vez va a haber un candidato por parte de la FARC. Se presenta Timochenko, ¿sí? El ex guerrillero va a ser aparentemente candidato a presidente. Este año marca la legalización de las FARC en el sistema político colombiano. Las FARC dejaron oficialmente las armas, se constituyeron oficialmente como un partido político, se presentarán a las elecciones del 2018, entonces va a haber tres candidatos los más importantes. Por el lado de la derecha va a haber un candidato del uribismo, por el lado de la centro derecha va a haber un candidato de Juan Manuel Santos y se presentan las FARC. Veremos entonces cómo responde el pueblo venezolano, el pueblo colombiano, hay un lapsus ahí, el pueblo colombiano a esta presentación de la FARC como partido político. Las FARC muy cuestionadas en tema de crímenes de lesa humanidad. Las FARC han reconocido excesos, terribles excesos que han cometido las FARC en Colombia, también lo han cometido los paramilitares, también lo ha cometido el Estado. Veremos entonces cómo responde la población colombiana a esta presentación de la FARC, una novedad al presentarse como partido político y con un candidato propio para las elecciones presidenciales. De ahí seguimos bajando y vamos a Ecuador. Recordemos, en Ecuador hubo 10 años de Rafael Correa en el poder, nombró a su delfín Lenín Moreno. Lenín Moreno gana las elecciones y a partir de que gana las elecciones, cuando todo parecía indicar de que Alianza País, que es el partido que contiene tanto a Lenín Moreno y que fue creado por Rafael Correa, cuando todo parecía indicar que el 2017 iba a ser un año tranquilo para Alianza País, se produce una ruptura, ¿sí? Una disputa interna, algunos lo llaman disputa ideológica, entre Rafael Correa, expresidente, y el actual presidente Lenín Moreno. Otros hablan de una guerra de egos. La realidad es que hay una disputa, ¿sí? Una guerra fratricida dentro del partido. Lenín Moreno y Rafael Correa no paran de enviarse mensajes de odio, de diferencias, y esto hace que la centroizquierda, o sea, el país, la Alianza País, el movimiento, el partido político hoy en el poder, esté totalmente fraccionado, dividido, y esto hace también que Lenín Moreno, para poder tener gobernabilidad, al tener esta disputa
dentro de la centroizquierda, tiene que buscar alianzas hacia la centro derecha. Veremos entonces cómo sigue el 2018 para este Ecuador dividido, ¿sí?, entre el actual presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa. Realmente una lástima, porque en el plano político las diferencias no son tales, en el plano ideológico también, pero parecería que en el plano personal, ¿sí?, las diferencias sí han sido importantes. Ha habido críticas o autocríticas de Lenín Moreno hacia lo que ha sido la herencia de Rafael Correa. Rafael Correa no le ha perdonado esto a Lenín Moreno. También Rafael Correa le cuestiona que el vicepresidente de Lenín Moreno, un hombre de confianza de Correa, ha sido puesto al margen en el poder con denuncias de corrupción. Rafael Correa dice que no lo ha sido protegido como correspondiera, etcétera, etcétera. La realidad es que hoy el partido Alianza País está muy dividido, ¿sí?, y Lenín Moreno ahora tiene que ver cómo va a poder manejar esta crisis política que está viviendo con la disputa con Rafael Correa. Seguimos bajando y bajamos a Perú. Perú, donde gobierna el actual presidente Kuczynski. Entonces, recordémosle a la gente, Kuczynski estuvo salpicado por enormes escándalos de corrupción. El caso Odebrecht también lo salpicó a Kuczynski. El partido, la mayor fuerza opositora a Kuczynski, el Fujimorismo, conducido por Keiko Fujimori, hija del exmandatario, el expresidente Fujimori, había iniciado una demanda de impeachment por corrupción, por atentado a la moralidad, por toda una serie de acusaciones hacia el presidente Kuczynski sobre todo temas de corrupción. Todo parecía indicar, ¿sí?, de que Kuczynski no iba a terminar el 2017 como presidente del Perú. Ningún analista daba por seguro la continuidad de Kuczynski en el poder y se produjo la sorpresa, entre comillas, los pocos votos que necesitaba Kuczynski para poder zafar, como decimos en Argentina, se los dio el Fujimorismo, ¿sí? 8 votos salieron del Fujimorismo para Kuczynski. El propio partido fujimorista, que era el que había iniciado el pedido de destitución del presidente Kuczynski en Perú, fue el que lo salvó de las papas. Entonces uno cuando se produjo esta votación, uno decía, bueno, pero ¿qué fue el arreglo que hubo entre el Fujimorismo y Kuczynski para que el Fujimorismo le diera los votos que el propio Fujimorismo había pedido la destitución del actual presidente del Perú, Kuczynski? La respuesta llegó horas, días después. Kuczynski dio el indulto a el expresidente Fujimori, que estaba encarcelado hacía 12 años. Es muy cierto que las condiciones de salud del expresidente Fujimori eran terribles, pero ya el país se encontraba en una crisis política por esta falta de credibilidad en los políticos. Los últimos 4 o 5 presidentes de Perú o bien están presos, o bien están con pedidos de captura, o bien tienen juicios de corrupción encima. Kuczynski parecía seguir exactamente la misma suerte, crisis política, y encima de todo la cereza del 2017 se profundizó aún más la crisis por este indulto al expresidente Fujimori, acusado de gravísimos delitos de lesa humanidad. Hubo marchas, hubo protestas por esta liberación de Fujimori. Veremos cómo sigue el 2018 para el actual presidente de Perú, Kuczynski, pero esto se anuncia realmente muy, muy complicado para el actual presidente de Perú. Perú, dentro de un crecimiento económico de los mejores de América Latina. Sin embargo, habrá que ver cómo esta crisis política afecta o no la economía del
país. Continuamos entonces, Bolivia. Bolivia, Evo Morales va para su cuarto mandato. Muchas críticas hacia Evo Morales por ese cuarto mandato, pero nosotros decimos siempre lo mismo. Occidente ha pegado el grito diciendo que no puede ser, que Evo Morales, un cuarto mandato, que es inaceptable, que es inadmisible. Ok, puede ser real, puede ser verdad o no de que sea inadmisible, depende. Hay gente que piensa que tantos años en el poder a un país por parte de un presidente no le hace bien. Otros dicen que si el presidente está haciendo las cosas bien, está bien que se quede, que la población tiene derecho a elegir a la persona que quiere para que lo gobierne. Otros dicen que no, que está mal porque no hay herencia, no hay movimiento, no hay rotación, no hay alternancia, entonces esto no favorece la democracia. Puede ser, pero la realidad es que en Alemania la canciller Merkel también va por su cuarto mandato, si bien no es la presidenta de Alemania, es la canciller, sí es la que maneja todo el poder en Alemania y uno no ha escuchado las mismas críticas por parte de Occidente que le hacen a Evo Morales, a Angela Merkel. Por eso uno lo que más cuestiona siempre que Occidente critica las cosas es la doble vara con la que mide Occidente sus críticas. Continuamos en Chile, hubo elecciones, ganó la centro derecha. En los últimos 50 años de Chile, esta es la segunda vez que accede la centro derecha, perdón, en los últimos 30 años de Chile, esta es la segunda vez que la centro derecha accede al poder. La vez anterior fue Sebastián Piñera, esta vez nuevamente Sebastián Piñera gana las elecciones. Lo esperan a Piñera durísimos desafíos en materia de educación, en materia de salud, en donde Chile tiene grandes deudas con su pueblo respecto a la salud y a la educación. De todas maneras, las previsiones económicas para Chile son muy buenas, así que uno da para pensar que el 2018 Piñera va a tener por lo menos un apoyo económico importante dentro de un parlamento muy fraccionado, en donde va a ser muy difícil para Piñera poder sacar adelante leyes que le sean propias, teniendo en cuenta de que hay tres fuerzas que dominan el parlamento chileno. Las tres principales fuerzas son el Frente Amplio, ¿sí?, que vendría a ser la izquierda, la centro izquierda con el Partido Socialista en el poder, o sea, con la centroizquierda, donde el candidato Guillier perdió el balotaje contra Piñera, pero tiene más o menos un 20% de los votos, y, por supuesto, el Parlamento con la centroderecha de Sebastián Piñera. Cualquier acuerdo, cualquier ley que quiera ejecutar Piñera va a necesitar negociar, entonces todo hace pensar de que Piñera tendrá una alianza con la centro izquierda, lo cual hará que a nivel macro la geopolítica de Chile no cambie mucho. Bachelet, con un importante legado, ha dejado durante su mandato, si bien es verdad que estuvo salpicado por escándalos de corrupción. Sin embargo, hay dos hechos muy importantes que marcan el legado de Bachelet. Ha habido mejoras en cuanto a la educación, ¿sí?, en cuanto a la salud todavía no alcanza, pero ha habido un primer granito de arena aportado por el gobierno de Bachelet, y la despenalización del aborto en tres casos muy importante: violación, peligro para la madre o malformación del feto, y no el casamiento, pero sí la unión civil de personas del mismo sexo. De ahí pasamos a Brasil. Brasil, súper importante porque en el 2018 hay elecciones en Brasil. Brasil, el país económicamente, poblacionalmente, políticamente, geopolíticamente más importante que tiene América Latina, ¿sí? Y se da una paradoja en Brasil porque en el 2018 Lula tiene dos posibilidades. O bien es elegido presidente, porque la verdad es que en las encuestas Lula arrasa como candidato a presidente. Las intenciones de voto para el mandatario dan para indicar de que si se presenta
a las elecciones del 2018, gana por robo, por afano, porque tiene una intención de voto muy superior a cualquier candidato que se presente. Pero la paradoja es que en el 2018 Lula puede terminar o como presidente o preso. Esas son las paradojas, porque Lula tiene, algunos dicen que es víctima de un complot de la mafia judicial y la mafia comunicacional, pero la realidad es que si uno hace una encuesta sobre Lula respecto a las posibilidades de acceder a la presidencia, son altísimas, pero si uno hace una elección dentro de la élite brasileña, empresarios, políticos, jueces, todos coinciden en decir que Lula, todos coinciden a la hora de decir que Lula no se va a poder presentar en las elecciones presidenciales del 2018, porque antes de poder presentarse va a estar preso. Paradojas de la política brasilera, Lula o presidente o preso. Pero lo que pase en esas elecciones va a ser muy importante para el resto del continente, porque Brasil, a imagen de lo que es China en Oriente, Brasil lo es para Sudamérica, el gran dragón brasileño lo arrastra todo. Si Brasil llega a cambiar de color político, hoy teñido de centro derecha, y pasa a ser de centro izquierda con Lula, cambia muchísimo el color político del continente, hoy teñido en su mayoría de centro derecha. Repito lo que digo en todos los contenidos: cuando uno habla de centro derecho, centro izquierda, no está haciendo un juicio de valor como que la derecha es mala y la izquierda es buena, para nada. Uno está tratando de orientar a la persona que mira sobre la orientación ideológica que hay en ese país, pero para nada, en absoluto, quiere decir algo bueno o algo malo. Hay gobiernos de derecha y de centro derecha, el caso de Juan Manuel Santos, que ha hecho cosas muy buenas para su país. Entonces, no quiere decir absolutamente si algo es bueno o es malo, no es en términos maniqueístas. Cuando uno habla de geopolítica, al menos como yo entiendo la geopolítica, uno analiza simplemente grupos de poder que se enfrentan, ¿sí?, por el poder político, económico, social dentro de un territorio. Simplemente es eso, uno trata de ser lo más objetivo posible. Bueno, proseguimos con el análisis. También hay elecciones en Paraguay. Terrible el 2018 en materia de elecciones. Así que lo que uno pueda hablar hoy, dentro de un año, el color de este continente puede ser totalmente distinto. El actual presidente Cartes, de centro derecha, intentará representarse para las elecciones del 2018. Ya tuvo un intento fallido este año por poder modificar la constitución. La constitución de Paraguay no permite la reelección. Esto tiene que ver por la cantidad de años de dictadura que hubo en Paraguay con Alfredo Stroessner, etc. La realidad es que Cartes está intentando modificar la constitución. Hay una especie de cuenta regresiva porque se vienen las elecciones, entonces el Partido Colorado, que representa a Cartes, hará lo imposible para tratar de lograr que Cartes pueda representarse. Veremos qué pasa entonces en las elecciones de Paraguay en el 2018. De ahí podemos pasar a Argentina. Argentina también, 2017. En el 2017 fue un año muy complicado para el presidente Mauricio Macri, si bien se consolidó, ¿sí?, al arrasar en las elecciones legislativas de 2017, terminó el año de manera muy complicada, con una serie de protestas violentísimas como hacía muchísimo tiempo que no se veía en Argentina, tantas protestas, tanta efusión popular en contra de una decisión de un mandatario argentino. Uno se tiene que retornar en argentino al 2008, cuando en aquella época gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, y hubo un gran disputa con el campo y hubo enormes protestas. Esta vez las protestas las padeció Mauricio Macri al querer modificar la ley de jubilación actual. Finalmente la pudo modificar. Hubo reformas jubilatorias que la mayoría de los analistas decían o dicen de que perjudican muchísimo a los pensionados y jubilados de Argentina. Veremos entonces qué pasa
con la Argentina de Mauricio Macri, si podrá lograr la gobernabilidad que hasta ahora le está faltando. Pero bueno, veremos entonces qué pasa en la Argentina de Mauricio Macri. El 2018 también se anuncia muy movido en términos de protestas. Hay que ver si Mauricio Macri podrá llevar las reformas que pretende llevar. El crecimiento de la Argentina para el 2018 se anuncia un poquito más favorable al año anterior, al 2017. Tal vez esto le dé espaldas a Mauricio Macri para poder tener la tan ansiada gobernabilidad que hasta ahora no ha podido tener. Bien, esto es todo. Hemos hecho un recorrido aproximado de los principales focos de atención de geopolítica del 2017 y para el 2018. Les pido perdón para aquellos países que no tocamos, los países de América Central, no hemos hablado de Uruguay, no hemos hablado mucho de Surinam, pero bueno, la idea fue dar un pantallazo general diciendo cosas muy cortitas y puntuales por cada país, así que como siempre cuando uno hace un resumen corre peligro de obviar cosas importantes, les pido disculpas por eso, les deseo muchas felicidades para este 2018. Pueden escribirme a damian.jakubovich@yahoo.fr. El mail lo van a visualizar en la pantalla. Me pueden pedir que aborde temas para este próximo año o bien enviarme sus consultas, sus comentarios, puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, todo más que bienvenido, mientras siempre podamos dialogar e intercambiar tal vez visiones diferentes que son más que válidas, pero siempre con respeto. Les mando un fuerte abrazo y les deseo lo mejor, amor, paz, trabajo, abundancia en lo que ustedes consideren que necesitan. Mi nombre es Damián Jakubovich y les digo hasta el próximo encuentro.